Bueno, ¿qué receta traemos hoy? Una receta exquisita, que si la pruebas vas a querer repetir, seguro. Y con ingredientes que les hemos trabajado muy poco aquí en el canal. Y aquí os presento los ingredientes. Tenemos berenjena, tomate, tenemos un tomate frito casero, sal, albahaca, un poco de pimienta blanca al gusto, queso mozzarella y aquí tenemos varios quesos, que en este caso yo he elegido el queso Brie, un queso muy blandito que va a dar una cremosidad que veréis el toque que le va a dar. Tenemos queso de nata de Cantabria y queso emmental, que también podemos poner parmesano. Este va a ser para gratinar. Y bueno, una receta exquisita, total. Pues vamos con la receta. Pues vamos a partir la berenjena en trozos que no sean muy gordos. Bueno, yo he partido 3 de momento, depende del tamaño de la bandeja del horno. Ahora las tiramos, le echamos sal y pimienta blanca al gusto. A mí me gusta echarla un poquito. Y seguimos poniendo. Ahora las freímos un poco en una sartén a baja temperatura. A ver, a fuego bajo, para que se pongan bien blanditas. Ya veis, no hace falta mucho aceite, no le echéis mucha grasa. Bueno, ya veis cómo va. Ya os he dicho que a fuego bajo. Mirad el cambio que da. Aquí ya se nota que está haciéndose, entonces le vamos dando vueltas. Mirad qué colorido tiene. Tened en cuenta que luego también se va a hacer en el horno, pero vamos a hacer aquí que estén bien blandas, bien blanditas. Así hacemos con todas. Y voy a terminar con ello y ahora nos vemos. Bueno, para que veáis bien en qué punto les tenemos que sacar, mirad el colorido que tiene. Mirad el color que han cogido, es la transparencia. Pues estas ya las vamos sacando y las vamos reservando. Bueno, pues ya casi tenemos terminada la berenjena. Ahora vamos a hacer unas rodajas de tomate. Y lo partimos a ser posible fino. Bueno, pues tenemos aquí los ingredientes ya preparados. Ya estamos organizados. Ahora es montar la lasaña. Pues echamos un fondo de tomate frito, de tomate casero, a ser posible casero. Tiramos un poquito más, esto al gusto de cada uno. Ya que tenemos el fondo con este tomate, me daría igual poner berenjena que tomate, pero yo creo que queda mejor con tomate. Rodajitas de tomate, así cubrimos todo el fondo. No hace falta cubrirlo todo perfecto, porque luego a la hora de meter al horno, ello mismo se va con pasta. Tenemos ya el tomate. Le echamos sal, un poquito de sal, depende de la sal que tenga el tomate frito, echaremos un poquito más o un poquito menos. Ahora ya le cubrimos entero de berenjena. Bueno, esto ya va teniendo una pinta, ¿verdad? Una pinta de sabroso, de rico. La berenjena ya tenía sal, entonces lo que vamos a hacer va a ser echar queso mozzarella, bien de ello, Esto ya un poco al gusto. Los quesos ya los he elegido yo. Pues bueno, lo primero por poner un queso de Cantabria. Un queso de nata. Vamos a cubrirlo entero. Este le va a dar una cremosidad, vamos, maravillosa. Ahora volvemos a poner un poco más de tomate. De tomate frito. Bueno, quiero mandar recuerdos a Marco, a José María y a la mamá de Marco, a las Ricitos, que nos están viendo desde Montpía. Y quiero que me comentéis desde qué lugar nos veis, desde qué zona de España, desde qué lugar del mundo. Me lo decís en comentarios. Ahora ponemos base de tomate. Ahora ponemos otra capa de berenjena. Bien fácil es, la receta. Bueno, ahora vamos a alternar con el queso Brie. Este le rascamos un poquito nada más. No le quitamos la corteza, pero esto un poquito le rascamos. Para mí este es uno de los mejores quesos que hay, por su cremosidad, su sabor. Este se llama queso Brie. En Francia se le conoce también como Capri de Dieu, capricho de Dios. Qué listo. Y el culito tengo. Este es muy cremoso, como veis, se pega al cuchillo, pero es una delicia. Bueno, ahí está. Podéis pensar que tiene mucho queso. Bueno, cada uno que le eche el que quiera.
pero yo creo que este le va a dar una textura y un sabor maravilloso. Y le echamos más queso mozzarella. Ahora vamos a echarle albahaca. La podíamos echar desde el principio, pero para que no haya excesivo de albahaca, lo echamos ahora en la última capa. Escogemos bien las hojas. Ya con lo fresco que estaba, se me han arrugado un poquito. La albahaca la partimos un poco. Ya sabéis que os digo siempre que cortar, no machacar. El cuchillo tiene que correr, tiene que cortar. Polvoreamos bien de albahaca, bien de ello. Es albahaca fresca, le va a dar una frescura y un olor riquísimo. Pues seguimos con tomate. Aquí ya podemos poner menos cantidad, depende un poco, como os dije, el tamaño de la bandeja y la cantidad de ingredientes que tengamos. Y vamos a echar un poquitín de tomate. Aquí ya menos cantidad, que ya tiene bastante abajo. Y bueno, no sé si os he dicho que tengo precalentando el horno. Ya le tengo a 200 grados. Ya terminamos con la berenjena. Ya bien cubierto de berenjena ya la última capa. Bueno, aquí salen raciones, Y ahora ya rallamos el queso emmental, que os he dicho que también puede ser parmesano. Lo podemos echar directamente. Pues venga que ya terminamos. Le echamos el queso ya bien de ello. Que gratine bien, que coja buen color y al horno. El horno calentado ya, precalentado a 200 grados y le metemos de 20 minutos a media hora en el horno. A calor arriba y abajo. Y claro, siempre teniendo cuidado de que no se nos tueste demasiado, que no se nos coja, de que no se nos queme por encima el queso. Si vemos que va cogiendo mucho color, lo bajamos de altura y bajamos un poco la temperatura. Pues nada, decidme qué os ha parecido esta receta. Ahora veréis el final, esperad. Decidme qué os ha parecido, claro. Suscribiros y dar a like. Y voy con ello al horno. Y ahora nos vemos. Bueno, mirad el resultado final. Bueno, esto es todo un lujo. Escuchar. Ahí está. Un buen gratinado. Y ahora, pues bueno, vamos a sacar una ración. A mí me gustaría, a ver si puedo sacarla más del centro. Entonces, vamos a partir. Bueno, qué olor. ¡Buah! Huele que alimenta. Eso se ríe mucho una gran seguidora de aquí del canal. Huele que alimenta. Suelta agua del tomate. Eso quiere decir la jugosidad que tiene. Bueno, miramos aquí. A ver. El quesito rico, por aquí sale, a ver, vamos a apretar un poco, mirad, que aquí tenemos a la vecina que nos va a probar luego. Ponemos una hojita de albahaca por darle un detalle y nos sobró un poquito de tomate, vamos a ponerle una lágrima de tomate, un montoncito y para atrás, así. Bueno, gran family, ahora solo falta probarlo. Y bueno, si os ha gustado, decídmelo en comentarios, suscribiros, dar a like, activar la campanita para que YouTube os avise de todos mis vídeos. Comentarme desde qué lugar de España o desde qué zona del mundo, desde qué país del mundo nos visualizáis. Y bueno, ahora ¿qué falta? Probarlo. Aunque con el olor que tiene, Mari Carmen, ven para acá. Vas a saludar. Hola. Hola, family. Hola a todos, family. Toma, y vamos a probarlo, ¿Te parece? Mira. ¿Qué te parece? ¿Cómo huele? Di la verdad. Huele muy bien. No mientes, ¿verdad? No mientas. No. Si sabe cómo huele, pues estará bien. bueno. Vale, pues coges tú por aquí. A ver, ahí y yo por aquí. Venga. No te quemes, Ay, vale. No te quemes, estará calentito. Mira, a ver qué cara pone. Espera, masticamos, Muy rico. Masticamos, a ver. Muy rico. Que solo lo tenías que probar, Bueno, Un cacho. de verdad. Muy rico, chile. ¿Está, verdad? Fabuloso. Vamos a despedirnos. Vale, venga. ¿Qué tienen que hacer? Suscribirse, Suscribirse, dar like, activar la campanilla comentar. Y comentar. ¿Desde qué país nos ven? ¿Desde qué zona de España? O del mundo. O del mundo. Ahí está. Y hasta la semana que viene. Con Adiós. nuevas recetas. Pedidnos recetas, ¿verdad? Sí. Un beso. Venga.
Ahí está, Mari Adiós. Carmen. Adiós.